Lick silenció su micrófono. El licenciado pidió unos minutos, compañero. Seguramente ahorita no está diciendo nada. Gracias, no se escuchó. Muy bien. David, andaba por ahí pidiendo la palabra, David. Solo estaba jugando, me corté el link, perdón. No le escuché, David, disculpe. Solo estaba probándolo, Lick, perdón, en lo que usted venía, solo estaba probando. Muy bien, correcto. Perdón. Estamos... Continuamos entonces, mis amigos. Bueno, continuamos entonces con la primera aclaración. El día de hoy vamos a concluir este apartado muy especial, que es la primera aclaración dentro del proceso penal. Realmente es la audiencia más importante para el sindicado. Si ustedes pueden acudir antes de que se lleve a cabo la primera aclaración, excelente, porque desde ahí toman ustedes el control del expediente, ¿sí? Entonces sí vamos en el punto de la amonestación, ¿verdad? Luego el juez le da la palabra al fiscal para que intime los hechos, ¿sí? En este caso el fiscal le explicará todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ha fundamentado la investigación, es decir, le va a explicar la plataforma fáctica hasta donde llegue. Luego se invita al sindicado a declarar. Si acepta declarar, se le dará el tiempo para que declare ahí libremente, sin interrupción. Y por último tenemos hasta donde habíamos llegado. Se somete al interrogatorio legal si es que la persona aceptó declarar. Si no aceptó declarar, puede ser interrogado, ¿eh? Y aquí hay un punto que él sí trata de declarar, puede responder las preguntas que él considere pertinentes. Si no quiere responder alguna pregunta, dice, me abstengo. Y sencillo, ya no tiene por qué estar siendo presionado nuevamente a responder, ¿sí?
hay una situación acá que se da cuando le repreguntan, es decir, le vuelven a hacer al momento de realizarse la misma pregunta. ¿Qué hacemos en el momento que se le hizo una pregunta? Quizás él dijo, no quiero declarar, o si bien la respondió, pero luego le vuelven a hacer la misma pregunta. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la intención acá? Con la misma pregunta. Esto hay que tomar muy en cuenta, porque cuando le hacen la misma pregunta, o se le intenta preguntar la misma situación, pero de otra forma, ¿qué ocurre? Lo que buscan es que se confunda. ¿Sí? ¿Cómo vamos a atacar este detalle o cómo vamos a defender la declaración de nuestro patrocinado? ¿Sí? Por favor, nos vamos al artículo 282. ¿Sí? ¿Alguien que nos haga favor de leer el 282? Por favor, Alejandra. Salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él, mientras se cumple el acto inmediatamente después de cumplido, cuando haya estado presente en el mismo. Si por las circunstancias del caso hubiera sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo. El reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución que corresponda. Hasta ahí, por favor. Sí. Bueno, en este caso debemos interponer una protesta. ¿Cómo vamos a hacer interposición de una protesta? Ahí realmente toman la palabra, ya sea que levanten la mano o de una vez se meten a hablar. Realmente ahí el abogado para eso está, ¿sí? Se interpone la protesta. Esto se hace argumentando, ¿sí? Argumentando. ¿Qué es lo que nos indica el 282 en el tercer párrafo? El reclamo de subsanación deberá describir el defecto. Bueno, argumentando. ¿Qué vamos a argumentar? Describir el defecto. Describir el defecto. En este ejemplo, digámoslo así, señor juez, protesto en virtud que esa pregunta ya le fue realizada o esa pregunta ya la respondió. ¿Sí? Entonces describimos el defecto, ¿verdad? En este detalle, digámoslo así, hacemos ver cuál es el punto. Eso debe ser antes que la persona responda, ¿sí? Cuando ya respondió, hay otra técnica de cómo defender a nuestro patrocinado. Ahorita estamos hablando antes de que responda, ¿sí? Eso hay que instruirle al sindicado cuando vaya a declarar. Uno dice, mire, cuando le hagan alguna pregunta, espérese un ratito antes de responder. Puede que yo interrumpa algo, se le indica de una vez. Entonces, lo primero que hacemos es describir el defecto, individualizar el acto. ¿Sí? Individualizar el acto omitido, si es que, y proponer la solución. Esto es lo que ocurre con una protesta. ¿Sí? Entonces, describimos el defecto. Señor juez, protesto en virtud que esa pregunta ya se le hizo, ya lo realizaron o ya respondió. Por lo tanto, aquí viene la solución. ¿Sí? Esa pregunta debe ser eliminada o
autorizada en el caso de que el sindicado no la responda. Ahí están ustedes proponiendo la solución al momento, ¿sí? Entonces, el juez, ¿qué va a hacer? El juez resuelve en ese momento si es procedente o no procedente la protesta, ¿sí? Si declara que no es procedente la protesta, entonces quiere decir que nuestro patrocinador va a tener que responder. Si el juez considera que sí es procedente la protesta, lo que va a ser, digamos, la forma de cómo nuestro patrocinado va a estar respondiendo a las preguntas. ¿Sí? Esto se da interrogatorio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando está un interrogatorio, y dentro del interrogatorio hay algo que nosotros no queremos que nuestro patrocinado responda o queremos corregir algún vicio. Este artículo 282 está dentro de un tema que se llama vicios del procedimiento. ¿Sí? Actividad procesal defectuosa. La forma de cómo corregir la actividad procesal defectuosa, ¿sí? Esto es protestando. ¿Sí? Una actividad procesal defectuosa. ¿Qué significa actividad procesal defectuosa? El proceso no se está llevando ¿sí, Nancy? Licenciado, disculpe que no sé si está escribiendo porque no se logra ver nada en la pantalla. No sé, no ven la pantalla. O sea, sí se ve, pero no se ve que esté escribiendo nada. Ok, se oye, pero no se ve nada. Bueno, vamos a ver ahorita. Muy bien. Me indican ahorita si pueden ver la pantalla y si se ve lo que vamos, digamos. Muy bien. Estábamos en la actividad procesal defectuosa. ¿Ahora sí se ve? Muy bien. Entonces, la actividad procesal defectuosa se da cuando el proceso no se está llevando conforme las reglas. ¿Sí? No se cumple la ley. Ahí es donde vamos a utilizar nosotros este tema de actividad procesal defectuosa, utilizando la protesta. Muy bien. Esto sí es que se daba, ¿no? En este, pues vamos a llevar que el interrogatorio todo está bien, ¿sí? Y regresamos entonces a nuestra primera aclaración. Paso número 9. ¿Sí? El juez concederá, indica el artículo 82, numeral 4, el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor, ¿sí? Se da la palabra fiscal, querellante y defensa para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso. ¿Sí? Entonces se le da la palabra al fiscal y a la defensa para que establezcan el hecho de ligarlo a proceso. ¿Cómo se liga a proceso?
¿Cómo ligamos a proceso, compañeros? ¿Alguien que me pueda responder? Sí, Axel. Alejandra. Tal vez, licenciado, cuando en una de las pruebas se muestra cómo el sindicado sí está cometiendo el hecho. Eso digámoslo así que son los motivos. Los motivos. Eddie, por favor. Licenciado, buenas noches. Pues se liga a proceso ya cuando el juez determina que sí hay demasiados argumentos como para ver que sí de verdad él cometió el delito y pues él determina que va a ser ligado a proceso. Muy bien, lo mismo que Alejandra, ¿verdad? Son los motivos por los cuales lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hacemos? Ese es el detalle. Regresamos entonces. ¿Cómo se liga a proceso? Emitiendo el auto de procesamiento. ¿Sí? Emitiendo el auto de procesamiento. Entonces acá tenemos un tema nuevo. Auto de procesamiento. ¿Qué es el auto de procesamiento? Por favor, vamos al 320. ¿Sí? El 320, por favor, Eddie, ¿nos lee? Permítame, Lico, ahorita lo leo. $320. Voy. Ya voy llegando. Usted tiene código digital. Exacto. Cabal. Es que no encontré el otro. Artículo 320. Auto de procesamiento. Inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiera. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en el proceso preparatorio antes de la acusación. Perdón, licenciado, ¿qué artículo? 320, estamos ahorita. Muy bien. El auto de procesamiento, entonces, es la resolución que emite el juez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el auto de procesamiento? Es la resolución que emite el juez a través del cual liga el proceso en contra de una persona por considerar que es posible que la persona haya cometido el hecho o participado en él. Entonces, este auto de procesamiento es la resolución que va a emitir el juez para ligar el proceso en contra de la persona, ¿sí? ¿Qué efectos causa? Los efectos que va a causar este auto de procesamiento lo tenemos en el 322. Indica, son efectos del auto de procesamiento ligar el proceso a la persona contra quien se emita. ¿Sí? Concederle los derechos.
Derechos y recursos de la ley. ¿Sí? Y así hay varios efectos que va a causar este auto de procesamiento. ¿Sí? Entonces, en este momento, facultad de quién es este detalle. ¿Sí? Si en este momento se le da la palabra al fiscal, al querellante y defensa para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, ¿quién pide el auto de procesamiento? Pues la lógica nos indica que lo pide el fiscal. ¿Cómo lo va a pedir? Lo va a pedir el fiscal. El fiscal lo pide todo esto bajo argumentos. ¿Sí? ¿Qué diría el fiscal? ¿Sí? Señor juez, solicito, o el Ministerio Público solicita que se ligue el proceso en contra del señor Juan Pérez por considerarlo partícipe o autor de la comisión del hecho delictivo, y esto en base a la investigación que ya tiene determinado el Ministerio Público con este elemento, este otro elemento, que lleva a considerar al Ministerio Público que la persona sí es el que posiblemente cometió el hecho. ¿Sí? Aquí estamos hablando siempre en base a posibilidades, porque no estamos juzgando. No estamos juzgando todavía, entonces solo estamos hablando sobre posibilidades. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí tenemos este detalle. Otros vamos a poner. Ahora, ¿cómo no se liga el proceso? ¿Cómo no se liga? ¿Sí? Si el fiscal pide el autoprocesamiento por considerar que en realidad sí participó o sí cometió el hecho, ¿sí? Ahora, ¿cómo no se liga? Jóvenes, ¿qué es lo que pedimos en la audiencia para que no se ligue el proceso? Licenciado, ¿Sí, Eddie? ¿puede ser la falta de mérito? Correcto, este es el momento en que el que surge la falta de mérito, ¿sí? Entonces acá, facultativo de quién es? Del abogado defensor. De la defensa, correcto. Entonces esto es ya facultativo de la defensa. ¿Cómo no se liga el proceso sobre la persona? A través del auto de falta de mérito. ¿Sí? Entonces acá nos surge otro tema, la falta de mérito. ¿Sí? ¿Qué es la falta de mérito? Vamos por favor al 272 del código. ¿Quién nos hace el favor de leer, jóvenes? 172. Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente impredecible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Muy bien. Entonces, la falta de mérito es lo contrario al auto de procesamiento. ¿Sí? ¿Qué dijimos que era el autoprocesamiento? Resolución que emite el juez a través de cual liga el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a poner? La resolución, que es la falta de mérito, la resolución que emite el juez, ¿sí? A través de la cual resuelve no ligar a proceso a la persona por considerar que no es responsable
no es responsable, aquí Alfonso usando, que no existen suficientes motivos para considerar que la persona cometió el hecho o participó en él. Entonces, esta va a ser la falta de mérito facultativo, en este caso de la audiencia, del defensa. El abogado de la defensa es el que tiene que solicitar la falta de mérito. ¿Pero cómo? Argumentando nuevamente. ¿Qué va a decir la defensa? Señor juez, en este momento solicito que se emita a favor de mi patrocinado la falta de mérito en virtud de que los elementos de convicción que cuenta el Ministerio Público no son suficientes para considerar que esta persona participó en el hecho o en todo caso que lo haya cometido. ¿Sí? La falta de mérito. ¿Estamos? Argumentos realmente algo sencillos les estoy dando para que podamos ir entendiendo. ¿Sí? El autoprocesamiento entonces lo pide el Ministerio Público con la intención de ligar a proceso. Y la falta de mérito facultativo de la defensa. Bueno, regresamos entonces a nuestra primera aclaración. El paso íbamos número 9, artículo 82, numeral 4. Ahí nos indica, el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. ¿Sí? Entonces acá el juez resuelve en forma inmediata. ¿Sí? Entonces vamos a poner algo acá. Si resolvió, falta de mérito, o si resolvió, auto de procesamiento. Bueno, ¿qué pasa si resolvió falta de mérito? ¿Sí? Concluye la audiencia. Si el juez emitió falta de mérito, concluye la audiencia. Pero si resolvió auto de procesamiento, se continúa con la audiencia. ¿Sí? Paso 10. Entonces, nosotros vamos a suponer que el juez emitió auto de procesamiento, por lo cual consideramos que se debe continuar la audiencia. Paso número 10, artículo 82, numeral 5. ¿Sí? El juez nuevamente concede la palabra al fiscal y defensa para que demuestren y argumenten la necesidad de emitir una medida de coerción. Una medida de coerción. Bueno, surge un tema nuevo, si se dan cuenta. La medida de coerción. ¿Qué es una medida de coerción? ¿Sí, Paul? No, el 82, numeral 5. Correcto. Bueno, ¿qué son las medidas de coerción? ¿Alguien tiene una idea, jóvenes, de las medidas de coerción? Las medidas de coerción, licenciado, le son impuestas al imputado para que esté sujeto al proceso. Tengo entendido que se puede de dos formas, ya sea con prisión preventiva y la otra es imponiendo una caución. No sé si es así. Más o menos, Eddie, correcto. Ya más o menos tenemos una idea, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir aclarando este detallito ahorita.
Licenciado, perdone, yo tengo una duda. A las medidas de coerción también se les llaman medidas sustitutivas, ¿verdad? No todas, Luz María. Ahorita vamos a aclarar esa idea. Solo estoy terminando algo acá para poder avanzar con ustedes. Acá dice que las medidas de coerción son aquellas que limitan de forma parcial o total la libertad de una persona que efectúa una acción ilícita. Estas medidas son empleadas con la finalidad de asegurar el resultado del proceso penal. Su duración es temporal y solo se aplicará de manera excepcional. Muy bien, correcto, Mario. ¿Qué artículo nos está leyendo? Es en Google. Más fácil, ¿no? Aquí le va a decir que estén en audiencia, va. ¿Con qué razón todos los exámenes ahí, respuestas googleadas, no sean así, mi estimado? Ay, claro, obviamente en Google les da una guía, ¿verdad? Les da una guía sobre las respuestas y todo, pero el uso de leyes es indispensable para entender las medidas de coerción. Nuevamente vamos a escuchar ahí a Mario que nos vuelva a leer la definición que nos indica Google. Pues, Mario, por favor. Va. Dice, medidas de coerción personal son aquellas que limitan de forma parcial o total la libertad de una persona que efectúa una acción ilícita. Estas medidas son empleadas con la finalidad de asegurar el resultado del proceso penal. Su duración es temporal y solo se aplicará de manera excepcional. Muy bien, correcto. Pero eso se refiere a una clase de medidas de coerción específica, que son las personales, ¿sí? Y ahorita les voy a tratar el tema de la medida de coerción general. ¿Qué es una medida de coerción general? La segunda parte que nos decía Mario es lo correcto, porque una medida de coerción lo que busca es asegurar la presencia del sindicado en el proceso, ¿sí? Esa es nuestra función principal de las medidas de coerción. Lo presionamos para que estén presentes en el proceso, no solo al sindicado. Realmente acá puede ser un testigo, puede ser un perito, cualquier en contra, podemos ir declarando cualquier medida de coerción. Medidas de coerción, por favor. Artículo 250. ¿Sí? ¿Qué artículo dijo? Ahí aparecen las medidas de coerción. 254. Gracias. ¿Sí? Una medida de coerción, si separamos este detalle, medida y coerción, ¿sí? Forma de obligación o forma de obligar, ¿sí? Ese es el detalle de la forma de obligar. Entonces, ¿qué es una medida de coerción? Es una, vamos a agarrar, valga la redundancia, medida a través de la cual emitida por el Ministerio Público o el juez, a través de la cual se busca que una persona permanezca en el proceso. Permanezca en el proceso asegurando su presencia. Asegurando su presencia o que esté presente para determinada diligencia. ¿Sí? Esa es una medida de coerción.
¿Sí? Se los voy a explicar rapidito, y espero que no se me pierdan las medidas de coerción, ¿sí? El tema que leía ahí Mario es una medida de coerción personal, ¿sí? Sin embargo, las medidas de coerción se dividen en dos. La medida de coerción personal, aquella que recae sobre una persona, y la medida de coerción real, aquella que recae sobre sus bienes. ¿Sí? Y la medida de coerción real recae sobre sus bienes. ¿Vale? La medida de coerción personal se clasifica. Se clasifican en cautelares o provisionales. ¿Sí? Cautelares o provisionales. Luego tenemos el A.2. Nos aparecen las privativas de libertad. Y A.3. Tenemos las posteriores a la declaración del sindicado. Solo las voy a enumerar y las que nos interesan para la primera aclaración sí las vamos a explicar. ¿Sí? Las cautelares o provisionales, ¿cuáles tenemos? Tenemos la presentación espontánea, lo que nos indica el 254. Presentación espontánea, citación, conducción, permanencia conjunta, y el internamiento. Esas son las cautelares o provisionales. Las privativas de libertad tenemos dos. La detención y la aprehensión. Detención y aprehensión. Las posteriores a la declaración del sindicado tenemos prisión preventiva o medida sustitutiva. Bien, entonces acá nos aparecen las que nos interesan para la declaración del sindicado. Estas dos. Prisión preventiva y medida sustitutiva. Entonces, respondiendo a la compañera que preguntaba si todas las medidas de coerción se podían llamar medidas sustitutivas. No, porque las medidas de coerción es un tema general. Dentro de las medidas de coerción encontramos varias clases de medidas de coerción y una de ellas son aquellas medidas de coerción que se van a utilizar después de la declaración del sindicado, que son dos: prisión preventiva y medida sustitutiva. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Disculpe, Nick, yo sí me perdí un poquito ahí. ¿Sería tan amable de volver a repetir? Correcto. Volvemos de nuevo. Entonces, el paso número 10 de nuestra primera declaración nos indica que el juez le concede la palabra a la defensa, al fiscal y a la defensa, para que demuestren y argumenten la necesidad de una medida de coerción. ¿Por qué hay necesidad de medida de coerción? ¿Por qué? Si la medida de coerción, su objetivo es asegurar la presencia de la persona dentro del proceso, entonces en este momento lo que necesitamos comprobar es que la persona se puede dar a la fuga. El Ministerio Público dice: mire, señor juez, el sindicado pueda que se dé a la fuga. Entonces necesitamos obligar a que esté presente. Bueno, correcto, dice el juez. Entonces atiende a una medida de coerción. La defensa, por su parte, va a decir:
Mire, señor juez, esta persona es decente, es honrada, no tiene por qué estar huyendo, ¿sí? Tiene un lugar donde vivir, por lo tanto, no hay necesidad de una medida de coerción, ¿sí? Porque está asegurando que su cliente, digámoslo así, va a estar presente. Pero si el juez decide emitir una medida de coerción, entonces vamos a elegir entre la diversidad de medidas de coerción que existen. No todas se utilizan en el mismo momento procesal. Tenemos, en principio, la clasificación de las medidas de coerción, medida de coerción personal y la medida de coerción real, que son las dos clases de medida de coerción que existen. ¿Sí? La medida de coerción personal, esta va a recaer sobre una persona. Y la medida de coerción real sobre sus bienes, es decir, sobre su patrimonio. La medida de coerción personal se clasifica en tres. Las cautelares o provisionales, que estas se dan antes de que empiece el proceso. Tenemos las privativas de libertad y tenemos las posteriores a la declaración del sindicado. En la etapa procesal donde estamos, nos interesan estas dos, las posteriores a la declaración del sindicado. Por eso las remarqué en amarillo. Tenemos lo que es prisión preventiva y medida sustitutiva. ¿Sí? Digámoslo así, que son los únicos dos que podemos utilizar en esta audiencia de primera declaración. Prisión preventiva significa que el sindicado queda detenido en prisión preventivamente. ¿Sí? Eso es lo que que significa este punto. El sindicado queda detenido en prisión preventivamente, dado que existen motivos para que se dé a la fuga. Esto en el caso de la prisión preventiva. Y la medida sustitutiva la vamos a utilizar dado que el sindicado va a quedar en libertad. El sindicado queda en libertad, dado que no existen motivos para considerar que se pudiera dar a la fuga. Estos dos, que son la prisión preventiva y la medida sustitutiva, que son los que nos interesan ahorita. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Ahora sí me comprendieron bien? Sí, licenciado, gracias. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las medidas de coerción reales? Los vamos a enumerar para no perdernos en la idea. Tenemos la medida de coerción, las medidas de coerción tributarias y las medidas de coerción civiles. Las medidas de coerción tributaria están reguladas en el Código Tributario, obviamente, pero para tener una idea, nos referimos al artículo 278. Ahí están las medidas de coerción reales dentro del proceso penal. Artículo 278. Mientras que las medidas de coerción personales a partir del 254. Las medidas de coerción tributarias. Sí, jóvenes, ¿alguien levantó la mano? Eddie. Licenciado, solo una pequeña duda en las medidas de coerción personales. Es que a veces he escuchado la palabra arresto domiciliario cuando son, digamos, algún choque y entonces aplican un arresto domiciliario. ¿Esto también aplica como una medida de coerción personal? Sí, es una medida de coerción personal, Eddie, ya vamos a llegar a esos puntos, la clasificación de cada uno. Ah, ok. ¿Sí?
Correcto, Pensé que ya iba casi. dentro de los que había indicado. Sí. Gracias. Muy bien, entonces tenemos las medidas de coerción tributarios. ¿Alguien más que que está pidiendo la palabra, jóvenes? ¿No? Regresamos. Medidas de coerción tributario, entonces. Artículo 170 del Código Tributario. Y las medidas de coerción civiles que son aplicables a proceso penal, artículo 516 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estamos hablando de arraigo, embargo, secuestro, anotación de demanda, todas estas situaciones, ¿verdad? Las que ustedes van a conocer o ya conocen desde el punto de vista civil, libro quinto. ¿Sí? Bueno, ahora lo que preguntaba Eri. Seguimos en el paso 10, que realmente es un paso muy importante porque nuestro patrocinado o queda detenido o queda en libertad. ¿Sí? Cuando el fiscal dice, señor juez, solicito que el sindicado quede bajo una medida de coerción de prisión preventiva porque consideramos que se pudiera dar a la fuga. ¿Sí? Vamos específicamente a la prisión preventiva, por favor, artículo 259. ¿Quién tiene el código de la mano que nos lea, por favor? 259. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. ¿Sí? Bueno, entonces en la prisión preventiva tenemos ese detalle, ¿verdad? Que solo si existe motivo suficiente para creer que el sindicado lo cometió. Y nos da el artículo 262 las reglas del peligro de fuga. Entonces, la prisión preventiva va muy de la mano con el peligro de fuga. ¿Va a haber prisión preventiva? Si se da a conocer que la persona o que en la persona exista un peligro que se pudiera dar a la fuga, o también un peligro que pudiera obstaculizar la investigación, que es lo que nos indica el 263. Entonces, esto es lo que tenemos que desvirtuar nosotros como defensores. Decir al juez, mire, señor juez, nuestro cliente no se va a dar a la fuga. Él no da indicios de que se pudiera dar a la fuga. Si el juez considera que en realidad el sindicado no da indicios de que se va a dar a la fuga, va a otorgar una medida sustitutiva. ¿Sí? ¿Me entendieron este detallito de la prisión preventiva, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces tenemos el detalle de la medida sustitutiva. Aquí lo vamos a desarrollar un poquito más. La medida sustitutiva. Esto sí realmente es muy importante, la medida sustitutiva, porque nosotros tenemos que acreditar la persona no da indicios de peligro de fuga o de peligro de obstaculización. La investigación. Bueno, tenemos que acreditar este detalle. Entonces acá empezamos, ¿verdad? La medida sustitutiva que pudiera pedir la defensa dice, mire señor juez, el señor Juan Pérez no tiene indicios de darse a la fuga. De hecho, ni lo pretende hacer. Y para ello acredito, ¿qué acredito? El 262 nos indica qué debemos acreditar. Indica, para decidir el 262,
para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. Número 1, arraigo en el país. ¿Sí? Bueno, ¿qué es el arraigo en el país? El arraigo en el país no es una medida de coerción de arraigo, entendamos esto. Esto es diferente. Acá el arraigo en el país, numeral primero dice, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, negocios o trabajo. El arraigo en el país, la doctrina lo define bien sencillo. El cariño que se le tiene al país y por ende hemos invertido en él. Eso es lo que tenemos que acreditar. Que tenemos arraigo. ¿Cómo lo acreditamos? ¿Con una factura de luz, licenciado? Correcto, recibo de luz. Entonces acreditamos que hemos invertido en Guatemala teniendo una casa. Recibo de luz, recibo de teléfono, de agua, patentes de comercio, ¿sí? De sociedad, de empresas. Hay una infinidad de documentos que podemos presentar en esta primera declaración indicándole al juez, mire señor juez, este señor ha invertido en el país, él tiene mucho que perder si se da la fuga. Entonces, usualmente los abogados le pedimos, mire, por favor, tráiganos un recibo de luz lo más urgente posible, porque es lo que se tiene más a la mano. ¿Sí? Igual cartas de recomendación. Cartas de recomendación para establecer que una persona es conocida, lo conocen personalidades que trabajan para el Estado, entonces dan fe de ello. Entonces, para este punto, acreditamos esto. ¿Sí? ¿Sí, Ingrid? Licenciado, una consulta. El recibo de luz tiene que estar a nombre de la persona, ¿verdad? Lo normal es que sea del núcleo familiar, que por lo menos coincidan los apellidos. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Coincidan los apellidos, porque puede ser, digámoslo así, usted dice, yo acredito mi recibo de luz aquí, yo vivo en esta dirección. ¿Y quién vive ahí usted? Ah, es la dueña de la casa, yo alquilo. Ah, ya se jodió. Usted no tiene recibo de luz. Está acreditando un recibo de luz de otra persona. Ahí lo que tiene que acreditar es un contrato de arrendamiento. ¿Sí? Lo recomendable es que por lo menos sean del apellido de la persona. ¿Sí? Para establecer que sí es de familia, por lo tanto, sí existe un vínculo que pudiera establecer que no se va a dar a la fuga. ¿Sí? Bueno, cuando ya acreditamos estos, ¿qué medidas se pueden otorgar? Preguntaba Eri, ¿qué medidas se pueden otorgar? Artículo 264. ¿Quién nos lee, por favor, 264? Artículo 264. Sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la investigación de la verdad puede ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. ¿Sí? El arresto domiciliario. ¿Está ahí nada más, mi estimado? Muy bien. Entonces, hay un listado acá de medidas de coerción que se pueden utilizar. Vamos a ver los más recurrentes, los más habituales. El primero que aparece ahí, el arresto domiciliario. ¿Sí? En ese mismo numeral primero está el arresto residencial, arresto domiciliario y arresto domiciliario. El numeral tercero es algo muy recurrente,
La obligación se le llama la obligación firmar, ¿sí? Indica ahí presentarse periódicamente a una autoridad. Más que todo para ir a firmar, ¿sí? La obligación de firmar. Tenemos en el numeral 7 lo que es conocido como caución económica. ¿Sí? Este detalle, por favor, jóvenes, se llama caución económica. Muchos le llaman fianza o multa. La mayoría de personas que salen después de detenida dicen, es que me permitieron salir pagando una multa. Está bien, ellos lo entienden así. Nosotros debemos trabajarlo en forma técnica, se llama caución económica. Este sí es muy importante. Caución económica, numeral 7, por favor. ¿Quién nos lee? La prestación de una caución económica adecuada por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes, o la fianza de una o más personas idóneas. Muy bien, hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Gracias. Entonces, la caución económica es depositar una cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces, depositan una cantidad de dinero y este dinero va a responsabilizarse porque ustedes estén presentes en el proceso. Si no violan ese hecho de que se dieron a la fuga, el dinero les devuelven, ¿sí? Pero si en algún momento ustedes no se presentaron a una citación o alguna diligencia que tenían que estar, entonces sí van a perder ese dinero que el juez fijó, ¿sí? Esa es la función de la caución económica. Y hay uno por ahí que es el control telemático. Control telemático. Bueno, el control telemático que está después de ese párrafo, lo que iba a empezar a leer la compañera, el control telemático es un aparato de rastreo que se le colocan a una persona para mantener ubicado donde está. Es el control telemático. ¿Sí? Aparato de rastreo. Bueno, vamos a ver qué tan buenos son en las películas. ¿Sí? ¿A quién le gusta la película Rápido y Furioso, jóvenes? Yo digo que la mayoría. Ahí está ya sonriendo Michael, ¿ve? Está bueno. ¿Sí? En la película Rápido y Furioso, en la parte 1, para quienes lo hayan visto, ¿sí? Hay un control telemático, ¿sí? Hay un control telemático en uno de los actores que está en una pelea callejera. Está en una pelea callejera y corren carros ahí en una carrera clandestina, algo así. Ahí tienen un aparato de rastreo, un control telemático. Ese es el control telemático, por si alguien lo ha visto por ahí en esas películas. Licenciado, ¿Sí? el control telemático es aquel también que se le pone en el pie a las personas. Ese es el control telemático, correcto, un control de rastreo, ¿sí? Un aparatito que se le coloca tanto en la mano o en el pie, indiferentemente de dónde, y los controlan. ¿Sí? Ese es el que le ponen a las personas que piden asilo político y los dejan estar en algún estado. No, Ingrid, no. Ese es otro, porque el control telemático solo se da dentro de un proceso penal. ¿Sí? Ahora, en ese tipo de procesos es algo diferente lo que se utiliza. Licenciado, tengo entendido que ese control telemático se instauró el año pasado a través del contrato o una concesión que se dio a una empresa. Creo que se estaba discutiendo mucho porque eran varios millones de quetzales, cientos de millones de quetzales para instalar estos aparatos. Y se discutía sobre lo caro que era instalar estos aparatos.
Correcto. De hecho, el control telemático existe, pero no es funcional, digámoslo así como menciona Henry, pues existe fue declarado lesivo el contrato donde otorgaron el contrato para el control telemático, pero fue declarado lesivo y pues de ahí vienen un montón de asuntos que tienen que ver con la Contraloría y no ha sido funcional todavía, pero ya en la ley ya existe. En algún momento lo van a aplicar. ¿Sí? Correcto. Y viene uno último que realmente es algo muy importante. El acta notarial de arresto domiciliario. Mencionaba Eddie. Eddie mencionaba, mire, el arresto domiciliario por un hecho de tránsito. Correcto. El arresto domiciliario en acta notarial lo vamos a encontrar nosotros en el 264 bis. ¿Sí? Cuando una persona tiene un accidente de tránsito, pero esta persona está cumpliendo la ley, es decir, iba en estado normal de salud, tiene toda su documentación al día, tiene licencia, el vehículo está documentado, todo está bien, entonces tiene derecho a pedir que desde ahí se dé su acta de arresto domiciliario. Esto hace que ni siquiera llegue a primera declaración, sino que únicamente lo que se presenta ante juez es la documentación donde ya existe que la persona se dio por notificado su arresto domiciliario. Es un acta notarial este detalle del artículo 264 bis. Entonces, ¿a qué llamamos? ¿Esta acta la realiza el abogado o la realiza el oficial de la Policía Nacional Civil en el lugar cuando se trata de un hecho de tránsito? Siempre he tenido dudas sobre esto. Gracias. Por favor, 264, Henry, ¿nos lee? El bis. Arresto domiciliario en hechos de tránsito. Cuando se trate de hechos de tránsito por accidente de tránsito, los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata, bajo arresto domiciliario. Esta medida podrá constituirse mediante acta levantada por un notario, juez de paz o por el propio jefe de la policía que tenga conocimiento del asunto. Estos funcionarios serán responsables si demoran innecesariamente el otorgamiento de la medida. Hasta ahí, por favor. Gracias. ¿Sí? Entonces le da facultades aquí a tres personas, al notario, al juez y al propio jefe de la policía. Bueno, vamos a ir descontando uno por uno. Cuando usted tenga un hecho de tránsito, por ejemplo, usted, Henry, no va a llamar al juez. El juez no va a llegar ahí, en el hecho de tránsito. Por lo tanto, el juez queda descartado. Luego dice, por el propio jefe de policía, que tampoco va a llegar al hecho de tránsito. Lo que están ahí son los agentes de policía. ¿Sí? Cuando los agentes de policía le dicen, mire, usted tiene derecho a arresto domiciliario, por favor, llame a su abogado. ¿Sí? Entonces lo que están diciendo es el notario. Usualmente el notario es el que realiza todas estas gestiones. Sí, Julio, por favor. Licenciado, o sea que cuando existe arresto domiciliario autorizado por el comisario de la Policía Nacional Civil, ya no hay necesidad de trasladar al sindicado o al responsable del hecho de tránsito a algún órgano jurisdiccional. Ya no, Julio. Bueno, les indico qué es lo que dice la teoría y qué es lo que ocurre en la práctica. Primero la teoría. La teoría, lo que estamos viendo ahorita, ¿sí, Nancy? Licenciado, perdone que lo interrumpa. Esa acta que nos está comentando ahí de notarial de arresto domiciliario, ¿esa no sería lo mismo que el finiquito, no? No, Nancy, no es el finiquito, porque el acta notarial de arresto domiciliario, digámoslo de esta forma, se da en hechos en que no puede darse el finiquito.
Usted me menciona el finiquito porque las partes llegaron a un arreglo, por lo tanto arreglaron ahí, pues cada quien por su lado y se fueron. Pero cuando la persona queda herida o no quiere firmar el finiquito y la persona que cometió el hecho está cumpliendo todo a cabalidad la ley, tiene derecho al arresto domiciliario en acta notarial. ¿Sí? Esto es para darle el arresto domiciliario, pero el proceso va a seguir. ¿Sí? Bueno. Gracias, Espero que haya solventado su duda. Retomando el tema con el compañero que planteaba el compañero Julio. Cuando se da el acta de arresto domiciliario, si la persona ya no debe ser conducida a un órgano jurisdiccional. Esa era la pregunta. Bueno, ¿qué la teoría nos indica? Aquí. El artículo que nos leía el compañero Henry nos indicaba: estos funcionarios serán responsables si demoran innecesariamente el otorgamiento de la medida. Se supone, cuando uno hace ver este detalle de que la persona goza de arresto domiciliario y suscribe el acta, se lo da a los agentes y los agentes en el mismo acto deberían de dejarlo en libertad. En el mismo acto. ¿Sí? Pero pasa esto. En la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica ocurre que el criterio es no responsabilizarse de nada. ¿Sí? ¿Cómo les digo esto de no responsabilizarse de nada? Los agentes están inducidos, están entrenados y están orientados a decir: miren, si les van a otorgar acta de arresto domiciliario, ustedes no son facultativos para calificar el acta. Entonces, manden esta tarea directamente al juez. ¿Cuál es la instrucción que tienen los agentes entonces? Cuando ocurre un hecho de estos, con el acta de arresto domiciliario le dicen: bueno, está bien, Lic, no tenga pena, le dicen a uno. Vamos a llevar a su patrocinado allá al juzgado, que el juez califique el acta y si todo está bien, dejamos ir a su cliente. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en la práctica. Entonces, no es que lleven al detenido a primera aclaración, sino que llevan a calificación el acta. Cuando le revisen en el juzgado que el acta está bien, suéltenlo pues, que les vaya bien. Sí, mi estimado Julio. Sí, licenciado, es que me surge la duda porque eso precisamente lo que usted dice fue lo que sucedió. Le sucedió a un amigo muy cercano que se llama Julio también, que me sucedió a mí en un hecho de tránsito en donde me dieron el arresto domiciliario en la comisaría, mi abogado, pero me trasladaron al juzgado de paz de turno acá de Chimaltenango. Entonces, ahí me surgió la duda porque no tenía yo conocimiento de este artículo. Correcto, y ese es el detalle con esta situación, ¿verdad? Ahí sí que siempre he dicho yo, el conocimiento es poder. Si ustedes saben más o menos qué es lo que tiene uno que hacer o más o menos orientarse, pues uno puede ir más o menos solventando algunas cositas ahí ante las autoridades. Entonces pasa esto, siempre van a llevar a la persona al juez para que el acta notarial sea calificada. Si el acta notarial está bien, pues entonces dejan ir al sindicado, pero eso sí, de una vez señalando fecha para una posible primera declaración más adelante. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien o se me desorientaron del tema? Vamos bien. ¿Vamos bien? Correcto. Regresamos entonces al punto original. ¿Sí? Entonces tenemos que en este momento, cuando en el paso número 10, cuando el juez le concede la palabra al fiscal y a la defensa para que muestren y argumenten la necesidad de una medida de coerción, es una medida para que nuestro patrocinado esté presente en el proceso. Esta medida de coerción puede recaer sobre él o puede recaer sobre sus bienes. Si recae sobre él,
como estamos en la primera aclaración, puede ser prisión preventiva o medida sustitutiva. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y ya vimos un pequeño listadito de cuáles son las medidas sustitutivas que se pueden dar. Ahora, un tema muy interesante. Delitos inexcarcelables. ¿Qué son los delitos inexcarcelables? ¿Alguien tiene alguna idea, jóvenes? Licenciado, aquellos delitos que superan la pena de los 5 años como pena mínima y no cuentan con medida sustitutiva. Bueno, no tiene nada que ver con la pena, mi estimado. Pero sí es lo siguiente. Los delitos inexcarcelables son delitos que no pueden ser beneficiados con medida sustitutiva. No pueden ser beneficiados con medida sustitutiva. Entonces, cuando ustedes defiendan un caso de estos, fijo que su cliente va para adentro. No hay para dónde. ¿Sí? Los delitos inexcarcelables, por favor, vamos a ver. Artículo 264, en su tercer párrafo después del numeral séptimo. ¿Sí? Ubiquen ese párrafo, por favor, y nos lee alguien por ese párrafo. El artículo 264, tercer párrafo después del numeral séptimo. ¿Sí, Alejandra? ¿Nos lee? Sí. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales, o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio, secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado al reincidente de los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y o deportivas, tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la DIGECAM. Sí, falta un párrafo, por favor. También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el capítulo séptimo del decreto número 4892 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad. Entonces hay un listado de delitos que son inexcarcelables. Habla sobre los reincidentes, aquellas personas de asesinato, parricidio, ¿sí? Y todo aquello de lo que es la ley contra la narcoactividad. Entonces siempre van a tener este detalle que van a ir a prisión. ¿Sí? Licenciado, la ley de la narcoactividad suele estar muy ligada a la ley de lavado de dinero. ¿Esto también lo comprende o no? Yo entiendo que no comprende la ley de lavado de dinero. En esta... No. En este... No, en realidad no aplica en este listado. No aplica, gracias, licenciado. Sí, no aplica, porque en este detalle, digámoslo así, solo son inexcarcelables estos delitos. Hay otras leyes especiales que pudieran generar algo diferente, ¿sí? ¿Estamos, jóvenes? ¿Me entendieron hasta este punto donde estamos? Sí, Lick. Correcto. Muy bien. Entonces, bueno, ya no podemos avanzar más. No logramos terminar la primera aclaración. Nos hace falta un paso, que es lo que nos indica el artículo 82, numeral sexto. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar para el próximo día de clases, próximo día martes. No, hombre. Hasta ahorita piden acceso a la clase. Bueno, de mi parte entonces ha sido un gusto compartir con ustedes. Siempre si tienen alguna duda, pues